¿Qué tal, chicos? Pues estamos de regreso, vamos con el módulo 1 en el tema número 3 y en este momento vamos a ver las arquitecturas, los datos más importantes que vamos a revisar para los términos generales de PowerPC, Intel, T2 y M1. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello, vamos a comenzar. Queremos que esto sea de total ayuda, vamos a aprender un poquito en términos generales cómo eran estas arquitecturas antes de empezar a repararlas. Y vamos a empezar mostrándote más o menos cómo se veían, y de esta manera es como se ven el chip de PowerPC, que es el chip AIM, Apple, IBM y Motorola, es el chip que vemos aquí a la izquierda. Enseguida pues venían los chips de Intel, ¿de acuerdo? Después los T2, que son un coprocesador, o se le llamaba SoC, System on a Chip, que viene ligado al Intel. Y finalmente el M1, que es el que está ahorita, o el M, que ya hay M2 y posiblemente ya hay M3, M4, M5 en este momento. Así que pues vamos a ello. Aquí tenemos el chip, que es el PowerPC, el procesador que constaba de la unión de Apple, IBM y Motorola. Era un RISC a 32 bits, ¿de acuerdo? Y vamos a ver su arquitectura un poquito. Vamos a ver su arquitectura. En este momento tenemos aquí, ¿vale? Cuenta con un microprocesador G, ¿de acuerdo? El IC-U3 que tenemos allá. Tenemos el IC-K2 y el PCI Bridge, que es un puente. Básicamente son tres puentecitos los que estamos viendo allá, y de ahí conexión al procesador o al sistema de procesadores que tenían estos equipos. Por lo tanto, si revisamos con cuidado, podemos ver que el IC-U3, que es el host, ¿sí?, controlaba la memoria y los puentes PCI bus. Ahí están los bus del PCI, ahí están. Después tenemos el K2 en la parte de abajo, el cual hacía el trabajo de comunicar el equipo internamente, ¿no? Algo que en un futuro se va a convertir en el PCH o tareas que haría el T2. O sea, ahí lo que podemos ver son algunos puentes. Era una distribución muy grande, había muchos chips para hacer diversas cosas, y lo que vas a notar es que cada vez esto se va a ir haciendo más compacto. Recuerda, no estás estresado porque haces mucho, estás estresado porque haces poco de lo que te hace sentir bien. Vamos al siguiente. Ahora tenemos Intel con X86, ¿de acuerdo? Tenemos que para el 2009, ¿sí?, el PCH reemplaza al hub anterior al que teníamos, ¿de acuerdo? Al IC que vimos anteriormente. El PCH reemplaza al ICH, donde existía un puente norte, puente sur. El puente norte se elimina por completo, ¿sí?, y se integra al CPU. O sea, el GMCH se integra al CPU y el ICH se convierte o más bien lo retiran e integran lo que es el PCH, ¿vale? Y bueno, las funciones del puente sur se le van a agregar al PCH. El PCH se conecta al CPU, vamos a ver aquí, el PCH, que es el Platform Controller Hub, y el CPU arriba, vamos a ver cada uno de ellos. El PCH se conecta al CPU por una comunicación DMI, Direct Media Interface, que es quien conectaba los puente norte y puente sur anteriormente. El PCH es un controlador de rutas y datos, y le da esas funciones que se utilizan en conjunto con el CPU, como es el reloj, la pantalla flexible FDI y el DMI Direct Media Interface. AMD tiene su equivalente al PCH. Cuando trabajamos AMD, su equivalente al PCH es lo que llamamos chipset, y que anteriormente era un controlador de fusión. En breve, el PCH con Intel se comunica con el procesador Intel por DMI, y el chipset AMD se va a comunicar por PCI Express. Es un tema que más adelante estaremos viendo con mayor detalle.
¿vale? El PCH va a definir, o el Platform Controller Hub, va a estar definiendo la capacidad de overclock a la memoria, los carriles PCI, las interfaces SATA y los puertos USB. En este momento también se integra el SMC, System Management Controller. Este se encarga del control de la energía del equipo, bajo nivel y control de la energía del equipo. Y aquí lo podemos ver cómo está más o menos distribuido en nuestra pantalla. Ahora vámonos al T2. El T2 ya se considera SoC o System on a Chip. Tenemos un dato muy interesante. Si no sabías esto, pues te va a parecer muy interesante. El chip T2 de las Mac es idéntico, más bien el mismo que el A9 y A10 que venía en los teléfonos iPhone 6S en adelante. Esos chips T2 es el mismito A9 y A10. Por lo tanto, esas Mac que usan el chip T2 es similar a si hubieran tomado una Mac nada más Intel y le hubieran incorporado teléfono allá o la tecnología del chip T2 del teléfono en una Mac. Así, y este es el caminito hacia el futuro de Mac. O sea, la seguridad, integrar System on a Chip y bueno, es un procesador paralelo o coprocesador, así se le llama, procesador paralelo o coprocesador. Se encarga del Bridge OS, se encarga del firmware, se encarga del file vault, se encarga del keychain, del user ID, del group ID, y este se accede solamente por modo DFU. Vamos a revisarlo rápidamente y en este momento, ¿sí? Es un sistema de seguridad, se inspira en el chip A9 y A10, ¿vale? Provee control y seguridad también a los equipos Apple con ARM de 64 bits. Tiene su propia RAM. Ahora sí es muy importante. El chip T2 va a tener su propia RAM y es esencial una computadora en sí misma ejecutándose en paralelo con las interacciones del usuario. Luego, es un procesador, nuevamente, es un procesador paralelo al procesador host, que es el Intel. Su máxima aplicación es operar el sistema Bridge OS, que es seguridad. Seguridad es lo máximo, y en seguridad se refiere a todo lo que podían hacer las personas que se metían con el sistema, modificaban, liberaban. Bueno, este es todavía más seguro y se va a comunicar con el CPU host por el puerto USB Ethernet, ¿ok? Tiene funciones de encriptación, Touch ID, File Vault, Keychain, contraseñas, bueno, ya lo había dicho hace un momento. Control de almacenamiento en estado sólido, el micrófono, la cámara y entre otros. Es indispensable para la secuencia de encendido boot y a la hora de actualizar el sistema. Para entrar allá se entra en modo DFU. ¿Se puede cambiar el T2? Sí se puede cambiar. Lo vamos a ver más adelante cómo hacer los cambios del T2 ya cuando lleguemos a ese módulo. Y nada más te adelanto, cambiar el T2 no nada más se cambia el chip, se cambia el kit, ¿vale? Es un kit completo, ROM, T2 y algunos otros Touch ID, algunos otros elementos que vienen incluidos para que pueda funcionar. Recuerda que es un chip de seguridad. Muy bien, vamos al que sigue. Tenemos al M1, que es lo último, bueno, casi lo último que hemos tenido. Consta de lo que es el chip M1, consta de las NAND, el Wi-Fi, el PCH, el GPU, el ROM, el CPU, la T2 y la RAM. Todas vienen en el mismo chip. Vienen ahí integrados, vienen en conjunto en un solo chip. Haz de cuenta toda la computadora en un chip de este tamaño y no puedes hacer más que cambiarlo completo. En algunos casos ya se escucha de que se les puede cambiar la RAM, ya que los controladores o los chips de RAM son micro pequeñitos y están añadidos en el chip del procesador, en el M1. Entonces es muy difícil hacer ese proceso, pero es seguro que se va a poder hacer. Cambio de Intel a Apple Silicon.
14 años después de haber migrado de PowerPC a Intel, 26 años después de moverse de Motorola a PowerPC. System on a Chip inspirado en el A14. Bueno, ahí vamos, un sistema completo en un chip en la arquitectura ARM por Apple para Mac, iPad y lo convierte en el CPU. Integra un GPU, un hardware de red neuronal, vamos a empezar a verlo aquí. Hardware de red neuronal, ¿de acuerdo? Procesador de señal de imagen o el ISP, controlador de almacenamiento NVMe, controladores Thunderbolt 4 y Secure Enclave. El SMC ya está integrado en el M1, por lo que para hacer reset al SMC basta con apagar el equipo y esperar 30 segundos antes de encenderlo. Esta es una locura de chip lo que estás viendo aquí. El GPU integrado, aquí viene lo interesante. El GPU integrado ya está diseñado por Apple mismo y maneja memoria unificada LPDDR4 LPDDR4X SDRAM, la cual consiste en un paquete de chips con configuración de 8 y 16 GB. ¿Ok? Controla también el USB 4, Thunderbolt 3 y 4, soporta codificación video HEVC, H.264, ProRes, HDMI 2.0, entre otros. M1 es un chip que incluye la RAM, el GPU, la T2, el SMC y el PCH. Los demás chips principales que tiene la placa, bueno, son chips alrededor, son la Wi-Fi, las NAND y el ROM del M1. Bueno, aquí está la imagen. Hay un datito que les voy a dejar ya nada más de regalo en este momento y es lo que dice ahí Fabric. Lo que dice ahí Fabric es una tela de una red de conectividad. Es una tecnología sorprendente que está usando ahora Apple para hacer intercomunicaciones como si fuera un pequeñito cerebrito allá. Ve cómo se conecta a la máquina neural. Entonces vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Y este es el final del capítulo número 3 del módulo 1. Muchísimas gracias. Les espero en el módulo 2, que empezamos con lo que es electrónica y te va a fascinar el tema electrónica hasta electrónica avanzada. Muchísimas gracias por tu confianza. Te espero en el siguiente módulo. Gracias.